La resistencia a la insulina se produce cuando el organismo deja de reaccionar a la acción de la insulina, la hormona segregada por el páncreas para distribuir la glucosa en las células y mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre. Conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa importante información, la que vamos a ampliar con nuestro especialista, el diabetólogo Javier Bravo. Junto a él vamos a saber sobre esa resistencia a la insulina, ¿hay algún tipo de exámenes? ¿Qué pacientes están indicados a esta resistencia? ¿En qué momento puede hacer también resistencia? Los pacientes que se automedican con insulina también es importante saber de esto, las causas, las consecuencias que conlleva. Él nos lo va a decir. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Acción 10 en la mañana. Buenos días, ¿verdad? Una vez más en la revista, hoy vamos a hablar de lo que es resistencia a la insulina. Primeramente tenemos que hablar algo de lo normal para entender qué cosa es resistencia a la insulina. Cuando hablamos de que un paciente normal ingiere algún tipo de alimento, esto se introduce al organismo y posteriormente es metabolizado en forma de glucosa y eso se introduce a la célula. Ok. El páncreas produce lo que es la insulina. La insulina es la encargada de introducir la glucosa a la célula. Entonces, llamaremos de esta manera a la insulina como la llave maestra para que pueda abrir la puerta de la célula y de esa manera introducir, ¿verdad?, la glucosa a la célula y de esta sea utilizada como combustible. Sí. Entonces, a medida que va pasando, cuando el paciente está come y come y come seguido, es decir, 3, 4, 5, 6, 7 veces durante el día, tal vez desayuna, vuelve a beberse una gaseosa, vuelve a beberse un fresco y cosas así. Entonces lo que está provocando es que se está liberando mayor cantidad de insulina, de tal grado que la cantidad de insulina que necesitaba la puerta de la célula para poder abrirse e introducir la glucosa, entonces va a necesitar aún más cantidad de insulina por la cantidad de glucosa que tiene para poder entrar a la célula. Doctor, de tal manera que la célula se vuelve resistente, las cerraduras de la célula se vuelven tan resistentes que el paciente tiene que producir más insulina. Entonces el paciente está más expuesto a insulina, ¿verdad?, que puede ser introducida a la célula. De esta manera el paciente empieza a tener decaimiento y mucha hambre. Sí. ¿Entiendes? Entonces a eso se le conoce como resistencia, es decir, la célula se resiste a que sea utilizada por la insulina y entrar a los niveles de glucosa. El paciente produce la insulina, me consultaban acá también. ¿Qué quiere decir insulina y qué quiere decir glucosa? Me dice otro amigo televidente. Brevemente, porque me pone otros temas ahí que no Sí, le entiendo muy bien el mensaje. La glucosa es el producto final de lo que el paciente ingiere. Por ejemplo, si ingiere carbohidratos, al final se degrada y se es utilizada en forma de glucosa. Y la insulina es la que produce el páncreas para que ésta sea utilizada y introduzca lo que es el nivel de glucosa en las células. Y cuando no hay producción de esa insulina, normalmente por nuestro cuerpo es cuando nosotros recibimos, ¿verdad?, la insulina, que es cuando nosotros solicitamos eso. Exactamente. Excelente. Entonces, cuando el paciente comienza a producir demasiada cantidad de insulina, este tiene un efecto negativo para el organismo. ¿Por qué? Porque de tal manera se produce una intoxicación por insulina y esto va destruyendo un poco lo que es la célula del páncreas, de tal manera que inhibe la producción de insulina, porque si en el cuerpo hay bastante cantidad de insulina, entonces el páncreas no tiene por qué estar produciendo más insulina porque ya tiene. ¿Qué causa el que se produzca la cantidad del exceso de insulina? El exceso de insulina viene a degenerar el cuerpo, ¿ves? Viene a causar procesos inflamatorios, inclusive a nivel cerebral puede provocar daños a nivel de las neuronas, provocar alteraciones en las neuronas y eso puede llevar a una enfermedad como es el Alzheimer. Muchas complicaciones. Hoy en día ya el Alzheimer se está convirtiendo, o le están llamando ya la diabetes tipo 3 por el exceso de insulina. ¿Qué nos puede llevar a ese exceso de insulina, doctor? Es la mucha alimentación, la bastante ingesta de carbohidratos, bastante ingesta de frutas y comidas grasosas, que eso hace que el cuerpo se sobre. Es lo que dicen ustedes los especialistas, comemos y comemos, pero no nos nutrimos. Exactamente, no hay un espacio entre un periodo de comida y otro periodo, de tal manera que le tenemos que dar chance al páncreas para que esté produciendo la insulina, esta sea utilizada y ahí ya viene otra vez el alimento. Ok, tenemos una llamada, utilice la bocina de su teléfono y nos escucha a través de esta. Adelante, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta?
Es que yo soy diabético. Sí. He estado sudando demasiado, bastante en la noche, en el día, en la noche. ¿Sí? Estoy sudando como 20 años. ¿Y hasta ahora está experimentando este exceso de sudor? El exceso de sudor hace poco, no, es como un mes. ¿Y cómo andan sus niveles de azúcar o glucosa en la sangre? Ahorita no me lo he hecho Bueno, entonces hay que estar muy pendiente. Déjenos sus datos, sí, su nombre completo y número de teléfono, porque el doctor le va a dar recomendaciones. Este es un paciente candidato también a este tipo de situaciones, doctor, yo diría de complicaciones. Ella es un paciente meramente clásico, diabético, años de evolución, podríamos estar viendo. Pero no sabe, no lleva un control. Exactamente, puede haber una descompensación metabólica ahí que lo esté conllevando a ese tipo de síntomas. ¿Por qué el exceso de sudoración? Ese puede ser por un problema hormonal o porque se le bajó los niveles de azúcar o porque tal vez los tiene altos. Ya vamos a hablar de esos bajones de niveles de azúcar, si tiene que ver también con eso. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, estamos hablando de aquel paciente que no es diagnosticado diabético. Es aquel paciente, ¿no es necesario? Sí, es aquel paciente que ya tiene sobrepeso. Ya uno de los factores de riesgo que podemos hablar de un paciente que tenga resistencia a la insulina es cuando se mide la circunferencia abdominal en el adulto, que sea mayor de 102, ese paciente ya puede tener procesos de resistencia a la insulina, y en la mujer es mayor de 88. Inclusive, hacerle lo que un día atrás hablamos, el índice de masa corporal, sacamos eso, y si ese paciente está en obesidad, ese paciente tiene tendencia a resistencia a la insulina y no necesariamente le podemos tildar como diabético, sino que ese es un mecanismo por el cual, si ese paciente continúa así, puede llegar a desarrollar la diabetes. Pero en este punto es importante actuar para que ese paciente no desarrolle diabetes, sino que vuelva a la normalidad. Como una prevención. Exactamente, es una prevención o algo que está avisando de que este paciente se está descompensando y que pronto puede desencadenar diabetes. Tenemos otra llamadita y después vamos a leer unos cuantos mensajes. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Adelante. Yo tengo un problema, hace unos 8 o 5 días me hice unos exámenes de azúcar y yo nunca he padecido de azúcar y me sale a 107 el azúcar. ¿Qué puedo hacer, doctora, para este problema que tengo? ¿Tiene familiares con antecedentes que son diabéticos? Sí, tengo 2 hermanos. Un hermano varón y una mujer y tienen este mismo problema. Y estoy pesando 245 libras. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. El peso es un factor importante. Exactamente, el peso es un factor importante. Más de 200 libras. Sí, y el nivel de glucosa también. O sea, cuando hablamos de prediabetes, estamos hablando de un nivel de glucosa entre 100 y 126 en ayuna. Pero cuando ya tenemos una alerta, en ese caso, nosotros mandamos a hacer otro tipo de exámenes, mandamos a ver el peso. ¿Qué tipo de exámenes podemos realizar? Lo principal es el perfil lipídico. Hay que ver cómo está, es en sangre, para ver cómo está el colesterol, el triglicéridos y el HDL, que es el colesterol bueno. Le mandamos a hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Son dentro de los exámenes específicos para determinar ese paciente sobre qué camino lo podemos llevar. Bueno, dicen por acá, muy buenos días, excelente el doctor, saludos especiales, doctor Bravo desde Jinotega. El doctor Bravo, un saludo muy especial, dice por acá, ¿por qué después de, doctor Bravo, ¿por qué después de varios años de tomar metformina y glibenclamida hay que cambiarse a insulina? Otra persona nos escribe, muy buenos días, excelente el tema, saludos al doctor. Yo tengo, dice otra persona, resistencia a la insulina y estoy bajando de peso, ¿uno se cura o no, doctor? Otra persona nos dice, soy hipocondríaca y mi familia materna, paterna y ya algunos hermanos son diabéticos. Mi resultado está en límites normales. ¿Puedo desencadenar diabetes? Ya que dicen que que lo puedo ocultar, ¿no? Bueno, mi DX dice lo puede ocultar. Así es. Una de las cosas importantes que hay que determinar en estos pacientes, ¿verdad?, sobre los mensajes que estaban diciendo, es que la resistencia a la insulina sí se puede curar, como te había dicho al inicio. Es un momento en el cual el paciente está presentando cambios en el organismo. Entonces, nosotros lo podemos revertir ayudándole a que haga ejercicio por lo menos 2 o 3 veces a la semana, que mejore la alimentación, ¿verdad? Si está presentando procesos de hipertensión, controlarle la presión. Entonces, de esta forma podemos revertir lo que es la resistencia a la insulina. Me dicen que si hay 2 tipos de insulina, que sí es cierto. Cuando hablamos de la insulina propia que produce el páncreas. Pero fuera son las insulinas exógenas, que son las que se utilizan para bajar los niveles de glucosa cuando el páncreas ya no está funcionando. Y en el caso del paciente que dice que con tantos años tomar glibenclamida y metformina, pues
ellos tienen su mecanismo de acción a nivel celular, pero con el tiempo van ocurriendo complicaciones crónicas. Ya algunas pastillas no actúan como deben de ser y el paciente mantiene los niveles altos. Entonces, ahí hacemos el traslape con lo que es la insulina. Como doctor, muchísimas gracias por esa importante información y esas recomendaciones. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla del doctor Bravo, hoy celebrando, ¿verdad?, de antemano su cumpleaños el próximo 15 de abril. Que Dios le guarde y le proteja. Saludos de parte de su familia también, que le quiere mucho, así que felicidades a nuestro doctor Pelón, le decimos, lo apreciamos muchísimo y que Dios le guarde y le proteja, que los cumpla muy feliz. Y aquellas personas que se ganaron la consulta, por favor, no la pierdan, es muy importante también manejar nuestros niveles y nuestro control de diabetes, los niveles de control de azúcar. De azúcar, ¿verdad? exacto. Bueno, muchísimas gracias, felicidades de nuevo.